Bueno, en relación a la primera de las tres comunicaciones de este proyecto, la que han defendido Mohamed y Alia, decir que optasteis por un sistema de presentación en el que iban apareciendo elementos en las diapositivas, ¿no? Esos elementos os daban paso a las intervenciones de cada uno de los dos, os fuisteis complementando bien, os fuisteis alternando bien en relación a esos elementos que iban apareciendo. Yo me preguntaba el por qué no están los elementos fijos. O sea, hay 4 elementos, tenéis 4 intervenciones en esa diapositiva, los dos tenéis un orden, los tenéis organizados pues, de arriba a abajo, izquierda a derecha, tenéis un orden, ya sabéis quién va a intervenir cada uno, porque los vais haciendo fluir y no los dejáis fijos en esa diapositiva que vais a comentar de entrada, porque eso os ralentizaba mucho. Dependíais de que apareciera la imagen para hablar. Sin embargo, tú, Mohamed, por ejemplo, hablabas bastante independiente de la imagen. Eras capaz de llevar un discurso interpelando al auditorio, mirando a todo el mundo, con fluidez, gesticulando, señalando, y necesitabas de que apareciera el elemento. Es una pena, porque tuvo bastantes interrupciones de ese tipo cuando os coordinasteis bien para lo que es el comentario intercalando, que siempre es difícil. Con los comunicadores, como lo habéis hecho, la estrategia de comunicación que habéis adoptado es difícil, ¿no? Con esas diapositivas yo creo que ganaba más con los elementos fijos, con la estrategia que habéis recogido, ¿no? Y Alia, ¿dónde estaba? ¿Ya por dónde la tengo? Alia, lo que te recomendaría es no tener los folios en la mano, no tener como tengo yo ahora aquí la libreta o el micrófono. Estar como estaba Mohamed, sin nada, con las manos para señalar, con las manos para gesticular, porque si tenemos algo en la mano, como tengo yo ahora, es un error de comunicación. Estáis mirando la libreta, estáis mirando el micrófono y no tengo libertad para señalar cosas cuando tengo que señalar cosas como bien hizo Mohamed, ¿no? Entonces, recomendarte eso, las manos liberadas, no tengas papeles en la mano en la comunicación. Y luego, en general, bien la comunicación, bastante buen tono los dos y, sobre todo, valoré mucho lo que es intercalarse uno y lo otro, la coordinación que tuvisteis, que no es fácil con el tiempo que tenéis. Creo que eso, que ganaría más con las diapositivas, con las imágenes ya colocadas. Luego ya en la siguiente, María y Zulay. María y Zulay. Bien, para mí que faltó fundamentación en lo que nos contasteis de teoría cinética de las partículas, y de eso sabéis mucho. Sabéis mucho, pues lo habéis estudiado varias veces en la ESO, en física y química, sobre todo de los últimos cursos, tercero, cuarto de la ESO, y os apareció este año también, ¿verdad? La teoría cinética de las partículas. El por qué, si presionamos más, los gases están en mayor cantidad, si hay menos presión, disminuye la solubilidad, si aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad, si baja la temperatura, aumenta. Quizá me faltó el fundamentar un poco más eso, ¿no? Y luego algo que nos pasa bastante y yo creo que nos pasa en general a los profesores de ciencias, en las prácticas de laboratorio, que nos acaban quedando unas prácticas como muy recetarias, ¿no? Y si añadimos clorhídrico, ¿por qué añadimos clorhídrico? ¿Qué papel tiene el añadir clorhídrico en este procedimiento, ¿no? Yo también os recomendaría fundamentar un poco más y que no quede una receta de cocina, porque es un procedimiento que está fundamentado, ¿no? Para llegar a unas conclusiones. Fueron las dos cositas así que anoté, de vuestra intervención. ¿Y qué tengo aquí anotado? La última, la de, que era Irene y Gonzalo, ¿verdad? Eran los, o no, o tomé mal los nombres. Sí, Gonzalo e Irene. Mirad, ¿se podrían buscar una conexión entre las tres actividades que proponéis? Irene, las tres actividades, ¿sois capaces de encontrarle una conexión? ¿Tienen algo que ver? La actividad 1, 2 y 3 tienen algo, con qué se hace, para qué se hace, cómo se hace, o son cosas totalmente distintas. Seguro que tienen algo que ver, ¿verdad? Yo eché en falta el partir de esto. Vamos a hacer estas tres, está bien, que pongáis una diapositiva con 3 actividades, pero estas 3 actividades que se relacionan de esta forma, o lo hacemos para esto, ¿no? Luego, sobre los tamices,
y la aplicación de los tamices en las técnicas que estabais utilizando, en las actividades estas que nos propusisteis, segurísimo que podíais contar cosas muy interesantes, muy intuitivas y que tenéis muy asimiladas, sin tener necesidad de ponernos tanto texto en aquella diapositiva. Y en la diapositiva en la que nos decís que con el carbonato, los gases, el CO2, que se desplaza el líquido, lo hicisteis muy bien, sin necesidad de poner toda aquella retahíla de texto y estar leyéndolo. Lo peor para mí es estar leyéndolo, sobre todo porque cuando Irene señalaste muy bien cómo los gases, la mayor cantidad de gases, mayor desplazamiento de líquido, lo hiciste muy bien sobre la imagen y perdiste mucho tiempo leyéndonos ese texto que de verdad que nos resulta bastante bloqueante, porque lo que os contó muy bien Juan el primer día, es importante interpelar con el auditorio, es importante poder dirigirse al auditorio, mirar a las caras, buscar la atención, ¿no? Entonces, esa mirada interpelante, si uno está leyendo la diapositiva, se pierde totalmente. Uno está leyendo allí, pero lo que os dije al principio, y no quiero estar repitiendo siempre lo mismo, si uno está leyendo, no está comunicando algo singular, algo que ha tenido la oportunidad de hacer y que no han hecho otros, ¿no? Entonces, apunte eso. Y luego, está bien conseguir la risa del auditorio y conseguir momentos de humor, es fantástico, yo creo que es la excelencia de la comunicación. Pero no se debe hacer en base a desvirtuar lo que uno está comunicando, ¿no? Como, mira, tengo aquí me río de la diapositiva que aparece. No, porque es como me río del conocimiento que aparece. Entonces yo os dejo ese consejo ahí, ¿no? Que os quede... uno tiene una organización de un contenido, no lo debe desvirtuar. Y me dio la sensación como que en dos momentos hubo como una que desvirtuasteis, ¿no? No sé por qué, si dijiste, bueno, pues esta diapositiva pues no me quedó bien. Bueno, pues nada, con naturalidad, tomas nota en tu mente para la otra vez, que no lo pones así y ya está. Pero bueno, en general muy bien. Entonces ya os doy paso ya al último proyecto, ¿no? Os queda un proyecto. Bueno, pues muy rápidamente. Yo coincido con Fran en que me gustó mucho la presentación de Mohamed y Alia, ¿vale? Muy bien coordinada, muy bien explicada, o sea que muy bien. Solamente comentaros una cosa, y es que en las conclusiones, como que decíais algo así como que el nivel de la bomba y no sé qué más influyen en la movilidad de los sedimentos del fondo del mar, o algo así, no sé. Vamos a ver, yo creo que la bomba, el propio canal que utilizasteis para hacer ese experimento, son modelos, ¿no? Modelos que uno utiliza para intentar comprobar un proceso natural, ¿vale? Entonces la conclusión, más que ceñirse al modelo que usasteis, más que el nivel de la bomba, porque eso del nivel de la bomba tampoco lo entendí muy bien. El nivel de la bomba será el flujo o la velocidad de la corriente. Yo creo que la conclusión más ajustada a vuestro planteamiento es que, pues eso, el flujo, la velocidad de la corriente y toda esta historia influye en la movilidad de los sedimentos, punto, ¿no? Eso es lo que quisisteis demostrar desde el principio. Y para eso usasteis un modelo artificial con parámetros controlados que era esto, una bomba, un canal de experimentación en este caso, ¿no? Y ahí aparecían mezclados pues ambas cosas, modelo y proceso natural, y no sé, las conclusiones me parecieron un poco así farragosas en ese sentido, ¿no? Zulay y María, ¿dónde estáis? Vamos a ver. Yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Y para qué sirve eso de determinar el oxígeno del agua? O sea, para saber si hay vida. ¿Y por qué nos interesa eso? Vale, o sea que podemos estudiar la concentración de oxígeno como un parámetro que influye, un parámetro abiótico de un ecosistema que influye en la posibilidad o no de que existan determinados seres vivos, ¿no? O también podemos utilizarlo en casos de contaminación, por ejemplo, y ver en qué grado
estamos restándole oxígeno al medio y eso influye, por supuesto, en la capacidad de desarrollo de seres vivos. Os digo esto porque a veces falta un poco conectar las experiencias que tenemos hechas en el laboratorio con la realidad, ¿no? Hubiera sido ideal, así lo planteábamos al principio, no fue posible, pero hubiera sido ideal, por ejemplo, que hubieseis podido comparar muestras de distinta profundidad, de distinto origen, ¿no? No es lo mismo un medio, el contenido de oxígeno seguro en el agua del mar, en el fondo de una ría que en mar abierto, en zonas contaminadas, que sufren de eutrofización, etcétera, etcétera, ¿no? Hubiera sido muy interesante comparar distintos medios, ¿no? Para ver si realmente la cantidad de oxígeno varía. Y en ese sentido, por eso es importante, ¿no? Y digo esto porque nos lanzamos muchas veces a contar cosas y parece que estamos jugando, ¿no? Porque no tiene utilidad ninguna, ¿no? Teníais en una diapositiva, voy leyendo conforme tengo aquí anotado, algo que hay que intentar no ser ambiguos en las presentaciones. Y decíais, el dioxígeno, ¿por qué está determinado? Teníais en una... Yo no entiendo esa frase. ¿Por qué está determinado? Pues digámoslo claro, ¿no? O sea, ¿qué factores influyen en la concentración del dioxígeno? Que es lo que describisteis, ¿no? La temperatura, la salinidad, no sé. Pero eso de por qué está determinado, no acabo de entenderlo. Me parece una pregunta planteada de un modo un poco ambiguo. Hay que ser claros y directos, ¿no? El mensaje científico también debe de ser conciso, concreto, simple y sobre todo muy fácil de ver. Entonces, esos planteamientos así un poco ambiguos, creo que por lo menos a mí me pierden. Otra pregunta que os voy a hacer. ¿Las algas son plantas? Bueno, a todos, ¿eh? ¿Las algas son plantas? Vale, o sea que no hay plantas marinas, salvo una por ahí, en el Mediterráneo es muy abundante, ¿no? Pero por aquí plantas marinas yo no conozco muchas. Más bien no conozco ninguna, ¿no? Alguna así que vive en los estuarios y tal, pero... Vale, digo esto porque comentasteis alguna vez en vuestra presentación, hablabais del oxígeno desprendido por las plantas marinas. Bueno, pues, vale, pues por los organismos fotosintéticos marinos o por lo que sea, ¿no? Las algas son en todo caso del reino protoctistas, ¿no? Igual que los protozoos, igual que todo esto, son complejas porque es una agrupación de células, pero son organismos protoctistas. Lanzasteis la ley de Henry y yo no entendí muy bien por qué. No me pareció bien justificado el por qué hablar de la ley de Henry. Es decir, o sea, la ley de Henry. Vale, como si nos contáis la ley de, yo qué sé. Eso debe tener alguna justificación en vuestra explicación, ¿no? Debe de sustentar la ley de Henry algún concepto importante para la práctica que hicisteis. Y yo creo que faltaba esa justificación, ¿vale? Seguramente que eso lo buscáis por internet y la ley de Henry, pues inmediatamente pues, podéis saber qué explica o, ¿no? O qué permite trabajar, ¿no? Y luego tengo aquí apuntadas las conclusiones, no sé, como que me faltaron las conclusiones, no sé por qué. No sé por qué me faltaron las conclusiones. Y en todo caso dijisteis, bueno, si la conclusión es que, como todos los valores nos dieron iguales, pues lo hicimos muy bien. ¿No? Fue algo así. Digo, joder, pues una mañana para concluir eso, que cuando se hacen las cosas bien, salen bien, pues, hombre, me parece un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Creo que la conclusión era más en otro sentido, ¿no? Vale. Pues no sé, pues a 5 metros de profundidad, pues aún se mantiene, no sé, mantiene una concentración suficiente de oxígeno para albergar, no sé, pero en otro sentido, ¿no? El que las cosas salgan bien después de hacerlas bien es obvio. Pero bueno, en general, va bien la presentación. Y no os olvidéis de lo que insistí al principio, el contraste de las letras, el fondo, todo eso, no caigáis en el mismo error, ¿vale? Y la timidez, no caigáis en esos errores, porque desluce mucho una presentación y es una pena, porque a veces hacéis cosas que lucen, ¿no? O que podrían lucir y a veces con una presentación un poco defectuosa, pues no se luce. Irene y Gonzalo. Vamos a ver, yo creo que... no me encaja muy bien la presentación en lo que hicisteis y para qué lo hicisteis, ¿no? Ahí hacía una pregunta, Fran, muy interesante, ¿no? ¿Para qué? Bueno, yo creo que falta un poco ese principio, ¿no? Pusisteis objetivos procedimentales, es decir,
poníais, estudio granulométrico de las arenas de las playas. Objetivo, separar las arenas según su tamaño. Eso no es el objetivo. No sé, es decir, fuisteis poniendo objetivos a cada paso procedimental que hicisteis. Yo creo que el objetivo para nada es ese. Yo creo que el objetivo de vuestra experiencia es, y lo teníais además, si me lo permitís, a huevo, porque teníais la comparativa entre dos playas que geográficamente están muy bien separadas y por lo tanto ambientalmente muy distintas. Una playa de mar abierto, la Concheira, y una playa, digamos, de fondo de bahía, cerca de un río que es la Ladeira, ¿no? Y yo creo que en el fondo el análisis de los sedimentos que tienen esas playas, el análisis de las arenas, nos permite conocer el ambiente que hay alrededor de esas playas. El contenido en carbonato cálcico nos indica pues, la cantidad de organismos con exoesqueleto que puede haber ahí. No es lo mismo, no es la misma cantidad de organismos con carbonato cálcico que vive en la Concheira que en la Ladeira, porque el ambiente es distinto y las ubicaciones son distintas. Y de hecho encontrasteis una gran diferencia en el contenido de carbonato cálcico. O el tamaño de los granos. No es el mismo el tamaño de grano que se acumula con una fuerte corriente y un fuerte oleaje, como ocurre en la Ladeira, que en un medio mucho más suave, como es el de la playa La Ladeira, ¿no? Donde el oleaje es menor, las corrientes son menores y por lo tanto los tamaños de grano son más finos. Por lo tanto, vosotros lo que hicisteis fue una caracterización de un sedimento, un estudio de un sedimento, para conocer, de algún modo, el mecanismo de transporte de esos sedimentos, ¿de acuerdo? Ese es el gran objetivo. Y luego para eso estudiasteis varios aspectos. El contenido en carbonato cálcico, el análisis de la distribución de los tamaños de los sedimentos. Y finalmente, ya no me acuerdo, el análisis visual de los sedimentos con la lupa, ¿no? Para ver la esfericidad y la redondez, que son aspectos muy determinantes del medio del mecanismo de transporte, ¿no? Entonces, ojo, los objetivos ahí yo creo que estaban un poco planteados fuera de lugar. Insisto en lo que decía Fran antes, no recarguéis las diapositivas de texto y sobre todo no leáis, porque eso sí que es horrible, ¿vale? O sea, no lo hagáis. Porque además es un síntoma de que está poco trabajado ese trabajo. Si uno necesita leer es que no tiene claro lo que hizo, ¿vale? Entonces, no lo hagáis, vamos, es un consejo que os doy, no, tampoco... Luego, me quedó pena, bueno, estoy viendo para Gonzalo. Irene, ¿dónde está? Irene. Estoy viendo para él seguido y... Me quedó pena cuando pusisteis la fórmula por la que el carbonato cálcico mezclado con ácido clorhídrico produce CO2, esa fórmula, esa ecuación química, la pasasteis así como, ahí tenéis. Eso es lo esencial, porque eso es lo que nos va a permitir determinar que a mayor cantidad de gas, mayor cantidad de carbonato cálcico en esa muestra, ¿no? Y la pasasteis así un poco por alto y yo creo que esa era clave. Y esto ya os lo decía el primer día, sobre todo, no os despistéis nunca de los aspectos claves de vuestra presentación, nunca. ¿Vale? Y haced hincapié en las cosas clave. Las cosas superfluas pueden quedarse o no por el camino, pero las cuestiones clave son importantes que la gente las tenga claras y lo de la reacción química es fundamental, ¿vale? Entonces ahí creo que pues fue una pena porque en realidad teniendo la ecuación química ahí pues estaba también hecho, ¿no? Y finalmente pues me faltan las conclusiones también. Cerrasteis los agradecimientos después de ver los resultados, pero yo no conseguí saber cuál era la conclusión, ¿no? Y las conclusiones, pues con respecto a los objetivos que planteábamos, conocer los diferentes medios de transporte que actúan sobre esos sedimentos, yo creo que estaban muy claras, ¿no? Pues eso, conclusiones, pues uno es un fuerte oleaje, la playa de la Concheira sometida a un, no sé, con el programa Gradistat incluso sacabais curtosis, sesgo, todo esto que nos permitía saber pues cómo actuaba ese medio de transporte sobre los sedimentos, ¿no? Si los sedimentos son muy variables, pues el medio es poco selectivo, si están muy concentrados, como teníais en la gráfica, en una clase de tamaños, es un medio muy selectivo. En fin, yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Que podéis extraer y me faltó un poco, ¿no? Bueno, son
por favor, siempre críticas constructivas, ¿de acuerdo? Porque esto hay que aprender a hacerlo. Es decir, sobre todo porque os decía el primer día. En ciencia es importante trabajar y trabajar bien, pero es muchísimo más importante comunicarlo, ¿vale? Y comunicarlo bien, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a crear nunca sociedad de conocimiento jamás, ¿vale? Pero bueno, en general, bien, con algunos aspectos a mejorar, pero bien.